Este podcast lo van a escuchar seguramente 6 personas, o a lo mejor incluso 2, o a lo mejor el típico amigo de turno que está simplemente pues cotilleando. Pero la verdad es que me da un poco igual. Y voy a hacerlo igualmente. Es algo que he decidido desde hace mucho tiempo y de hecho, viendo podcasts atrás que he ido grabando, sinceramente he visto que a lo mejor los podcasts pues los han visto a la máxima, a lo mejor 12, 13 personas, lo cual no está nada mal porque es un podcast que acabo de empezar, así que está bastante bien. También he decidido que a partir de ahora los podcasts los vais a ver en vídeo, como estáis viendo ahora, y los voy a subir a YouTube, porque creo que también es una buena forma de aprovechar el contenido, porque la verdad es que cuando me aventuré a esto de grabar vídeos, lo hice un poco muy a lo locura. ¿Qué quiero decir cuando digo que lo hice muy a locura? Lo que quiero decir es que básicamente me lancé a hacer vídeos en Instagram y a su vez me lancé a hacer vídeos en YouTube y luego me lancé a hacer el podcast, pero todo de forma diferente, es decir, guionizaba los vídeos para Instagram, para YouTube y luego guionizaba el podcast, lo cual cuando eres un creador pequeño que acaba de empezar y su mayor recurso es el mismo, porque no tengo a nadie ni que me guionice, ni nadie que me edite, ni nadie que me grabe, lo hago todo yo. Entonces, claro, hacer esto todo a la vez, todo junto, yo solo, pues la verdad es que es un poco locura. Así que he decidido aprovechar todo el contenido, ya sea para YouTube, para Instagram y para el podcast. Entonces, ¿qué va a pasar? Los podcasts van a estar un poquito editados. Editados en el sentido de que si me equivoco, no voy a hacer como si no hubiese pasado nada, que es un poco la magia que tiene el podcast, pero voy a intentar que eso sea lo mínimo posible. Es decir, si me equivoco, sí que veréis un corte en el vídeo del podcast, pero me da un poco igual, porque al final el mensaje y el tema del podcast va a estar ahí. Lo que pasa que si me he equivocado, he cometido un gazapazo de la hostia, pues lo cortaré y lo uniré frente al clip bueno. Porque al final, si intento que esto parezca un podcast 100% con la idea de subirlo a YouTube, sí que es verdad que al final, para según qué vídeos en YouTube se van a hacer largos. Aunque no descarto hacerlo tal cual, es decir, subir el vídeo a YouTube y ya está. Porque aparte también los podcasts los tengo guionizados, tengo la chuleta que la tengo aquí al lado, la pantalla del ordenador, porque evidentemente sé de lo que quiero hablar, sé el tema que quiero hablar, pero no me sé todo de memoria. O sea, no sé los temas que voy a tocar ni los puntos que voy a tocar punto por punto. Así que a partir de ahora vais a ver mi jeto, vais a ver mi cara en todos los podcasts y vais a ver los podcasts resubidos a YouTube. Y aunque he dicho que seguramente estarán un poquito editados, no lo sé, a lo mejor luego no edito ninguno y lo dejo formato podcast tal cual, lo que sí que veréis en YouTube serán vídeos un poco más acordes con YouTube. Es decir, aunque resuba los podcasts de YouTube, voy a subir también vídeos dedicados 100% a YouTube. Es decir, los guionizaré y los grabaré aparte. Pero bueno, la cuestión, el tema que quería tocar hoy. Este podcast lo siguen 6 personas y lo van a ver seguramente 2, 1 o a lo mejor ninguno. Y de eso quería hablar un poquito hoy. El hacer cosas o el hacer contenido sin esperar o sabiendo que no te va a ver demasiada gente. ¿Por qué lo hago, básicamente? Básicamente lo hago porque principalmente quiero un espacio para mí donde yo pueda hablar de todo lo que me dé la gana. Si me apetece hablar de lo que hice ayer, lo voy a hacer. Si me apetece hablar del cliente con el que me peleé ayer, lo voy a hacer. Al igual que si me apetece hablar del cliente que alabó mi trabajo antes de ayer. Es un poco la idea. Como veis, es que tengo que mirar la chuleta porque es que si no, mm, no sé, no me lo sé de memoria todo lo que quiero hablar. Luego también porque todo el mundo tiene un comienzo o muchas veces mucha gente parte desde cero. Y ahí está un poco también la magia de todo esto de crear contenido. Muchas veces lo hacemos con intención de, con una estrategia detrás, con una planificación y con un objetivo, pero la magia también está en saber que vamos a empezar desde cero, en saber que no nos va a seguir gente desde el principio. Y esto no te tiene por qué avergonzar y a mí al principio sí que me daba un poquito de vergüenza, pero ahora no lo hace porque sé que todo el mundo tiene un comienzo. Todo el mundo empieza desde cero. Incluso hay gente que a día de hoy es creador de contenido que son grandes y les siguen cientos de miles de personas, pero que en su momento también tuvieron un comienzo. Tuvieron un comienzo de empezar de cero y ahí está también un poquito la magia y es un poco lo que no tiene que avergonzarte, porque al final todos tenemos un comienzo y todos tenemos esa evolución y todos partimos desde ese inicio. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa tener seguidores o no? La cuestión es que sí, puedes tener una planificación, una estrategia para atraer a sus seguidores, pero ten en cuenta que no los vas a tener. O sea, al principio siempre vas a partir de cero y ahí está también un poco la magia de crear contenido. Principalmente porque si no haces que esto no te dé vergüenza, no vas a empezar nunca. Porque obviamente no vas a tener seguidores sin crear contenido. O sea, esto es un poco la paradoja, ¿no? Me da vergüenza hacer contenido porque no me ve nadie, me da vergüenza hacer vídeos porque sé que no los va a ver nadie, pero la cuestión es que si no empiezas a hacer vídeos, no te van a venir los seguidores. Entonces tienes que quitarte ese miedo porque si no empiezas, no vas a atraer a nadie. Es decir, es muy raro que empieces a atraer a seguidores
antes de empezar a crear contenido. Obviamente somos fotógrafos, somos filmmakers, la mayoría compartimos nuestro trabajo en redes sociales y eso a veces pues atrae gente. Pero claro, si tú esperas a tener esos cientos de miles de seguidores, a lo mejor estoy siendo muy exagerado, pero si esperas a tener 10.000 seguidores para crear contenido, es raro que eso pase antes de que empieces a crear el contenido. Ya te digo, puedes ser un fotógrafo muy bueno, puedes ser un filmmaker muy bueno y atraer a un público grande solo con tus publicaciones y tus trabajos, pero normalmente eso no suele ser así. Entonces, mi recomendación aquí es que no esperes a que vengan los seguidores, porque al final, si esperas, nunca vas a empezar. Luego también, ¿por qué deberías empezar a grabar contenido aunque te siga poca gente? ¿Y por qué decidí echarle yo un poco los huevos, ¿no? Para empezar a hacer contenido. Principalmente porque echarle huevos para empezar ya es una primera victoria. En el mundo del filmmaking, de la fotografía o de cualquier emprendimiento en general, hay que tomar muchas decisiones y hay que luchar constantemente un poco con todos los imprevistos, todas esas movidas que nos vienen a veces de cara, que principalmente cuando suele ser nuevo te pegan una hostia y es cuando empiezas a ganar un poco de experiencia. Pero tomar decisiones a veces cuando empiezas a ser freelance no es fácil. Entonces echarle huevos y sudar de lo que piense la gente y sudar de que te sigan únicamente 6 personas y hacer contenido, también es una victoria, porque ya te digo, estás superando esa vergüenza que te puede dar hacer contenido y eso siempre viene bien, porque al final una pequeña victoria es lo que va marcando esa evolución de la que te estoy hablando, como freelance, como profesional, como creativo. Porque ya te digo, a ninguno nos gusta subir contenido y que la gente no lo valore. A ninguno nos gusta subir contenido y que lo vean 2 personas, o en el caso de Reels o TikTok, 1.000 personas como poco. Que esto es otra cosa de la que podríamos hablar, porque sí que es verdad que hoy en día que te vean 1.000 personas es como, me está viendo muy poca gente, pero no somos conscientes en verdad de lo que son 1.000 personas. Sí que es verdad que no es lo mismo ni es equiparable a lo que son 1.000 personas en digital, a lo que son 1.000 personas físicas, pero estamos hablando de una cantidad grande de gente. Pero la cuestión es que tú avances y te da igual esa vergüenza, que lo hagas porque te gusta, que lo hagas porque tienes un plan, una estrategia, o que lo hagas simplemente porque quieres quitarte el miedo a cámara y el miedo a exponerte delante de la gente, eso ya es una victoria. Y es por eso por lo que yo creo que deberías crear contenido, que es por eso por lo que yo al final decidí hacerlo también. Y al final en mi caso yo lo hice un poco porque quería construir una comunidad real. Es decir, yo quiero construir con esto una comunidad con la que pueda estar tranquilo, una comunidad en la que pueda confiar y una comunidad con la que pueda hablar de vez en cuando, si así lo quiero, o simplemente expresarme un poquito sin filtros, que es un poco lo que yo quería. Yo al principio del podcast, al principio del primer episodio, yo ya dije que esto iba a ser un espacio sin filtros. Es decir, si a mí me apetece hablar de lo que hice ayer o del cliente con el que me peleé ayer, te lo voy a contar. Si me apetece hablarte de que mañana voy a ir a hacer fotos a plantas, pues te lo voy a contar también. Es un poco la gracia que quiero que sea este podcast. La gracia que quiero que sea este podcast no está muy bien dicho, pero bueno, es un poco el objetivo que quiero con este podcast. Que sea como una especie de diario de un creativo, de un freelance, un diario básicamente del día a día, porque sí que es verdad que también hay mucho filmmaker y mucho fotógrafo que idealizan mucho en redes sociales el tema de ser filmmaker y fotógrafo, pero yo te vengo a hablar un poco desde el punto de vista real, de lo que me enfrento yo cada día en Madrid, siendo fotógrafo y filmmaker medianamente posicionado, pero para nada súper posicionado. Es decir, sí, tengo una cartera de clientes, sí, tengo unos ingresos que no están mal, pero ni mucho menos soy un fotógrafo súper grande. Entonces, está bien tener el punto de vista de una persona que no idealiza tanto la comunidad filmmaker freelance o fotógrafo freelance, porque al final sí que es verdad que lo que vemos en redes está como muy mm, idealizado todo, todo es maravilloso, todos son viajes, todos son vida de ensueño, todo es trabajo 3 días y el resto me voy de viaje y sigo trabajando, creando contenido y con eso gano dinero. No, la realidad es que muchas veces estamos empezando o estamos avanzando poco a poco, como yo ahora mismo, que sí que estoy avanzando, pero voy poquito a poco, paso a pasito. Y ahora es cuando he decidido hacer un poco el famoso término marca personal, porque hoy en día parece ser que no tienes marca personal y es como que no existes en el mapa. Que estoy un poco a favor de esa afirmación, porque yo soy el primero que lo piensa y a mis clientes muchas veces les ataco por ahí, les ataco diciendo que la marca personal es clave y que una buena marca personal está marcada por unas buenas fotos o un buen vídeo o unos buenos vídeos o al menos una buena estrategia con los vídeos detrás si no los grabas demasiado profesional con cámara, iluminación, etc, etc. Entonces a eso es a lo que me quiero referir. Al final este podcast es un poco la intención de crear comunidad y al mismo tiempo que veáis un valor o que encontréis un poco útil las experiencias que os voy a ir contando en estos vídeos. ¿Que lo encontráis útil? Genial. ¿Que no? Pues bueno, al final si pasáis un buen rato, pues ya está bien, ¿no? O sea, tampoco pretendo aquí
que salgáis súper formados y que de repente veáis el vídeo y digáis, guau, me ha cambiado la vida, me siento mucho mejor, me siento mejor fotógrafo. No, no es un poco la idea. Ya te digo que la idea es al final de este podcast es cero postureo, te voy a contar las cosas como son, las cosas que yo vivo, las cosas que hago, experiencias reales y poco más. O sea, al final sí, de vez en cuando haré algún podcast sobre fotografía en general o como la review de la Sony A7 IV, que es con la que estoy grabando ahora, que me apeteció hacerla, pero no va a ser lo normal, porque al final lo que no quiero de este podcast es que se convierta en un podcast o un canal de YouTube simplemente de... No, te voy a hacer una review de una cámara, mañana te voy a hacer una review de una lente, pasado te voy a hacer la review de una luz y el otro día, el mes que viene, te voy a hacer una review de un trípode. Eso no es para mí. Hay canales muy buenos por ahí, como Fotolari, por ejemplo, que se dedican a cacharreo 100% y merecen mucho más la pena porque además tienen mucha más experiencia en eso. O sea, yo al final lo que quiero con este podcast es simplemente tener un rato con el que hablar contigo, de esos 6 espectadores que me están escuchando. Y cómo no, pues sacar algún que otro punto interesante cuando os cuente según qué cosas. Y que tú al final pues encuentres algo interesante también en ello. Al final, si estás aquí, eres parte del principio. Le acabo de dar una hostia al micro y no sé si eso habrá afectado en algo, pero bueno, otra vez es que le doy otra encima. Al final, si estás aquí, lo que quiero que sepas es que eres parte del comienzo de lo que es mi marca personal y obviamente si estás aquí, me gustaría saberlo. Así que si estás viendo esto en YouTube, me gustaría que pusieras un comentario. Si estás viendo esto en Spotify, pues me gustaría que creo que también se pueden poner comentarios. Ahora no lo sé, me parece que sí. Pero la cuestión es que la moraleja de este podcast es que quiero que si tenéis ganas o si estáis pensando en empezar algo, tenéis que hacerlo. Al final, yo creo que eso es clave, dar ese pasito, ese pequeño paso y echarle huevos, porque yo creo que también marca un antes y un después en tu evolución como creativo y sobre todo como profesional. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, este podcast, os invito a que me sigáis, os invito a que me sigáis también en Instagram y en YouTube. Si estás viendo esto en YouTube, pues sígueme también en Spotify y en Instagram. Y nada, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo podcast, que no sé todavía de qué lo voy a hacer, pero pensaré algo interesante seguro.